Tiempo de víspera de Shabbat Kodesh, bienvenidos, bienvenidas a los que se han sumado con mucho esfuerzo y gracias en este Shabbat, Perashat Vayikra, Be'eznat Hashem, en donde ya miramos la llegada inminente de Hag Pesach a partir de la próxima semana, si Dios quiere. Y por cierto que ponemos mucho énfasis en todo lo que representa la eliminación del Hametz, como siempre lo hacemos, y que eventualmente tengamos ese mérito una vez más este año. Igualmente con la eliminación del Hametz material, valga la pena decirlo, nuestro trabajo con el Rav Wolbe transcurre por el otro Hametz. El Hametz espiritual, pero creo que en función de lo que estudiamos con Rav Wolbe, hablaría del verbo leachmitz, que no quiere decir leudar. No, leachmitz también en hebreo más moderno tiene que ver con el verbo, con la idea de perdernos la oportunidad. Y a veces en el devenir de nuestro ida y vuelta en la vida, perdemos una condición básica, que es la condición de poder realmente potenciar todo aquello que representa lo bueno que vive en nosotros, no me cabe ninguna duda, pero que a veces lo dejamos ahí entre dormido, latente, y tardamos mucho en poder hacerlo. Eso para mí en el hebreo es lo que se llama leachmitz. Leachmitz significa cuando perdemos esa capacidad de poder potenciar ese aspecto naturalmente humano que Kadosh Baruj Hu ha plantado en medio de nosotros y que nos hace obviamente diferentes a todo el escenario de la creación. Cuando llega Hag Pesach, eventualmente también se renueva el mundo de la creación. No solamente la naturaleza es la llamada a renovarse, sino también los sucesos que marcan los procesos históricos, nacionales, políticos, son los que se renuevan. Curiosamente, en esta semana habrá elecciones por cuarta vez en el Estado de Israel. Vaya coincidencia, ¿no? En este mes de Nisan tan particular, y que en última instancia nos llevan este escenario del día martes 10 de Nisan. En el calendario hebreo, el día 10 de Nisan fue cuando Am Israel tuvo que tomar la primera mitzvah en sus manos. Kehu umishhu lachem tzom. Llevad, Kehu, tomad, umishhu, y arrastrad para vosotros una cabeza de ganado. El pueblo judío empezaba a hacer historia, ¿no? Empezaba a movilizarse, dejaba el escenario de lo pasivo, dejaba el escenario de la nada, eventualmente, y empezaba a movilizarse hacia un todo. Si bien la primera orden del 10 de Nisan tuvo que ver con tomar un corderito y tenerlo en custodia por 4 días, tomar conciencia de los tiempos ya de por sí era un mérito realmente impactante para el pueblo judío, cuando durante 210 años el tiempo se fumaba de la vida de los hombres, de las mujeres, y ni hablar de los niños que eran arrojados vilmente y cruelmente a un infanticidio impensado, ¿no? Más allá del infanticidio de los nazis y Shemam durante el Tercer Reich. Pero Rashi, cuando habla de Mishhu u Kehulahem, quiere decir Mishhu es arrastrar tras de sí y tomar para ellos. Se supone que es el corderito que tenían que tomar. Rashi, en un midrash muy llamativo, dice Mishhu yedechem me'avodah zarah u kehulahem mitzvot. Interesante, ¿no? O sea,
quitad vuestras manos de la idolatría y ahora tomad en vuestras manos mitzvot. Lejos de ser un comentario llamativo, es una acusación muy grave de que el pueblo de Israel se apartase definitivamente de la idolatría y que pudieran, a partir de ese momento, ingresar en un mundo de mitzvot, que en ese momento eran muy poquititas, pero que representaban la consagración de la luna, el Corban Pesach, mitzvot básicas que hablaban acerca de la revinculación del hombre, de la familia judía, del pueblo todo, con su creador. Decía que este es tiempo de la Aviv, Aten Yotzeim Bejodesh Aviv. Nosotros hemos salido al plano de la libertad física en el mes de Aviv, en el mes de la primavera, y porque la palabra Aviv implica los Jajamim. Tiene cuatro letras. Las dos primeras es Aleph Bet, Av, y las segundas dos son Yud Bet. Aten Yotzeim Bejodesh Aviv. El mes de Nisan es el mes de la primavera, pero también es el Av, es el primero, el patrón, el principio de los Yud Bet, Av, Yud Bet, Aviv, de los 12 meses del año. Y por eso marca un principio singular. Y decía entonces que en esta semana, donde ingresaremos ya en la plenitud de los preparativos para Hag Pesach, también hay manifestaciones a nivel político aquí en Israel, como decía, las cuartas elecciones. Tal vez sea el tiempo de dejar definitivamente aquí en Israel todas las idolatrías habidas y por haber por las personas que se idolatran, por sobre todas las cosas, y poder tomar en nuestras manos una mitzvah. La mitzvah de elegir, porque la mitzvah, el poder elegir, a Kadosh Baruj Hu nos pone, ¿no? Que he puesto delante de ti la vida, la muerte, el bien y el mal, elegirás ciertamente la vida y por tanto la elección es una mitzvah también en lo cotidiano. Aquí en el pequeño Estado de Israel hay muchas cosas que se vuelven a juzgar y a negociar. Y por cierto, y por suerte, ya como ciudadanos tomamos un rol distintivo. Y tal vez para aquellos que están en Israel sería muy bueno considerar esta concepción de Rashi, ¿no? Quitad vuestras manos de la idolatría y tomad de vuestras manos mitzvot. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas. Este es nuestro tiempo de Rav Shlomo Wolbe, Zecher Tzadik Libraja, Da'at Torah, en este tercer pórtico del estudio de moral, de Musar, de la ética judía en su mayor manifestación, nos lleva a Rav Wolbe todavía en este complejo Da'at Torah, el conocimiento de la Torah, que todavía estamos en la mitad del camino. Capítulo 8 vamos a inaugurarlo. Para que podamos detenernos, dice el Rab, sobre la esencia, aquello que es la inteligencia humana, la razón, el raciocinio del ser humano, dice, tratemos de incursionar en la génesis, en la historia, en la genealogía de la razón. El Adam Arishon, el ser humano primigenio, ha sido o fue una criatura profética. ¿De dónde aprendió el ser humano primigenio a hablar? Bueno, de acuerdo al Tehum de Onkelos, de acuerdo a la traducción de Onkelos, que es la traducción aramea, especialmente impactante, la traducción de este hombre que abrazó el judaísmo, siendo del pueblo romano y nada más que sobrino del mismísimo Tito, el destructor del templo de Jerusalén. Aquiles Ager, Onkelos Ager, es aquel que Rabbi Akiva le autoriza a traducir nuestra Biblia al arameo, que ya era un lenguaje parlante, no hablado. Él, cuando habla de la traducción de la creación del hombre, seguida la creación del hombre a la de todos los animales y bestias del día viernes, el último día de la creación,
Los animales también son llamados Nefesh Hayah, quiere decir alma viviente o seres con hálito de vida. Y el ser humano también es llamado Nefesh Hayah. O sea que aparentemente entraría dentro de la órbita de todos los seres creados, ¿no? En este caso los animales, que tienen su vitalidad. Sin embargo, un Keluz, cuando habla de Ruach, habla de Nefesh Hayah, en el ser humano, no lo traduce como Nefesh Hayah, como dice Rashi, un alma que tiene vida, sino que lo traduce como Ruach Memalela. Lemalel viene del concepto de la palabra Milah, y por lo tanto es un espíritu parlante. Quiere decir que a partir de esa inspiración divina de la profecía, explican nuestros Jajamim, Adam Arishon tomó conciencia de lo que era el Lashon HaKodesh, el lenguaje de la santidad como era el hebreo. Solamente a partir de ese espíritu profético que había reposado sobre él, pudo ponerse sobre todos los creados, y entonces se le dan la primera tarea que tiene que desarrollar en este mundo es nombrar a los animales, ponerle nombres, identificarlos, de esa manera dominarlos, porque este es un nivel en el espíritu de santidad que ni siquiera habían logrado la familia celestial, como eran los ángeles ministeriales. Entonces, de una u otra manera, todo este escenario es un escenario muy, muy impactante para el ser humano. Inmediatamente con su creación, nos dice Rapolve, le ordenó el Todopoderoso a Adán, el único ser inteligible, le ordenó sobre el árbol del conocimiento y otras 6 mitzvot, que son las 6 mitzvot de Adán a Rishon, que luego, en el trayecto de las 10 generaciones, con Noah se van a transformar en Sheva mitzvot de Noah, en las 7 mitzvot de los hijos de Noah. Y todo esto, dice Rapolve, Adán Rishon lo ha de recibir a través de un componente llamado Nebuah, la profecía. Incluso después de su pecado, de su transgresión, cuando intentó esconderse de delante de Hashem para que ya no lo alcance la profecía, una excelente lectura de la Rabol, no tuvo posibilidades, no tuvo éxito ni siquiera en ese intento. Esta naturaleza era tan natural en el ser humano primero, la profecía, que el ser humano no podía sino profetizar, no le quedaba alternativa. Y todo esto también aún en tiempos de Esther Panim, de ocultamiento del rostro de Dios. Dios le dice al hombre, Ayeka, ¿dónde estás? En realidad, la pregunta, yo entiendo, debería ser al revés, ¿no? Que el ser humano le pregunte, Dios mío, ¿dónde estás tú? Porque sabía que en ese momento sufría un abandono. Y entonces dice, y esto en el tiempo de Esther Panim, del ocultamiento del rostro divino, que para los grandes profetas había ocurrido cuando ellos sintieron que estaban dando lo mejor de sus vidas en pos de su tarea para poder alcanzar, para poder ser acreedores de esa profecía. Y como dice la Megilá de Ejá, tan dolorosa, tan triste en su clamor, y no encontraron Hazón, no encontraron esa profecía, esa palabra por parte de Dios. En su proximidad al Creador, fue el ser humano primigenio que, como un gamul ale imú, como un niño que bebe del pecho de su madre, escucha la voz de la palabra de él, bendito sea, a cada instante, no se ha separado, no se separa de su Creador bendito y está en una proximidad, en una cercanía constante. Así era el ser humano en su creación. Nos explica Rapolve hablando de la condición intelectual, racional. Después del pecado, nos dice la Sagrada Torá,
Batipakahna ene shenehem. Y entonces fue que se abrieron los ojos de ambos, Adán y Jabá, de Yadeuki Arumim en. Y entonces tomaron conocimiento que estaban completamente desnudos. El ser humano se ve a sí mismo como una criatura independiente, autónoma, separada de su creador. Ya no está más en ese vínculo de ese bebé de pecho, de ese bebé que se amamanta del pecho materno. Gamul ale imo. Mitzvah ajat aita laem. Dice Rashi, al final de cuentas, Adán y Jabá tenían que cumplir en ese momento con una mitzvah. ¿Y qué pasó? Benitartelu emena. Empezaron a encontrar excusas para no cumplirla. Por lo tanto, dice la Sagrada Torah que se abrieron sus ojos y dice Rabolve de Urro, se está viendo ahora a sí mismo en su realidad desnuda. En ese momento, dice Rabolve, nace la razón humana, la inteligencia humana. Ya a partir de ahora no hay más profecía que lo conduzca al ser humano, como ese bebé de pecho que se nutre de la lactancia materna. Ahora se le revela al ser humano una fuerza que lo ha de conducir, y está, obviamente, esa fuerza de Reshut Atzmo, quiere decir, a su entera disponibilidad. Antes del pecado, el ser humano, Adán, hizo lo que tenía que hacer desde el punto de vista de la naturaleza, de los hechos naturales, pero sin una compulsión, sin un impulso negativo. A partir de ahora, el hombre se torna en electivo, quiere decir que sus acciones, sus actividades van a estar acompañadas de ese acto compulsivo, de ese deseo exacerbado y también de su impulso. Y ahora va a tener que elegir entre bien y mal. De no ser por esta elección, entonces seguramente, dice Repolve, no hubiera podido manifestarse la razón, la inteligencia, hacia los hechos concretos. Hubiera quedado en latencia, pero no o en potencia, pero nunca se hubiera manifestado. Es muy interesante. Está claro que el libre albedrío, nos dice Repolve, es el fundamento de la razón humana. Junto con el libre albedrío, el ser humano pasa a depender de sí mismo, de su autonomía, y a partir de allí se revela dentro de sí toda su capacidad racional, toda su elaboración. Una fuerza, dice Repolve, no podemos menos que decir que es una fuerza maravillosa. En lugar de la profecía, que fue la que condujo al ser humano desde las dimensiones celestiales, ahora lo conduce al ser humano su razón como una fuerza personal. ¿Y cuál es su esencia? Dice, en este caso, el Jobot Alevavot, dice Rabenu Bejaye Ibn Pakula, Ha'e'ara asifli, la observación humana, quiere decir la toma de la perspectiva, y Askarata Elohim et Adam be'emsaut siflo, quiere decir, es la mención de Dios al ser humano por medio de su razón. ¿Qué quiere decir? Que en última instancia, el ser humano ahora va a tener una forma de dirigir su mundo a partir de lo que es su razón, su inteligencia, y esa inteligencia será también, el llamado de esa inteligencia es a recordarle a Dios, al ser humano, por medio de su razón. O sea que la razón también va a promover un encuentro con lo divino.
Bonita idea del Jobot al-Babot, por supuesto. La fuerza de percepción, que es impactante, hasta tal punto que dicen los Jajamim en la Gemara de Babot Batrán, ¿sí? Jajam adif min nabi. A tal punto dicen los Jajamim en la Gemara que un sabio es preferible a un profeta. A tal punto. Jajam adif min nabi. ¿Está bien? ¿Para qué dice el Jobot al-Babot? La datoto uleakir simane jochmato. Para saberlo a él y conocerle las señales de su sabiduría. No hay ninguna duda entonces que para los Jajamim, si bien la Nebuá es algo grandioso, más que elocuente, no hay ninguna duda, explican los Jajamim, que el Jajam sigue siendo preferible al profeta, pero, ese hombre racional ya no es más como ese bebé de pecho, como ese niño que abreva todo del seno materno. Ahora es un nigmal. Nigmal quiere decir que se ha destetado, que ha dejado ese vínculo. Ahora el ser humano está bajo su propia potestad y precisamente a partir dentro de las acciones de su intelecto, él puede discernir, puede distinguir su particularidad, su personalidad. Esa inteligencia, esa razón, que es el evocarle a Dios, junto con su percepción, le recuerda al ser humano quién es él mismo. Le recuerda a sí mismo. Y ya encontró un filósofo que la demostración única para la cual él se encuentra verdaderamente es la fuerza de su pensamiento. Ineni Hoshev al Kenani Nimtza. Pienso, luego existo. Ese es el eje cartesiano de la existencia, ¿verdad? Cogito, ergo sum. Por lo tanto, dice Rapolve, esta es la genialidad de Rapolve, un hombre del mundo de las yeshivot más litayot, más exigentes desde el punto de vista del conocimiento del Da'at Torah. Pero ven, no tiene ningún empacho de citar lo que representa el mundo exterior, porque en la medida de que yo conozco el mundo exterior, voy a valorar muchísimas veces más mi mundo interior. Es cierto que muchos tienen miedo de cómo estudiar esto, cómo estudiar lo otro, cómo hablar de Kant en este momento, donde tenemos que estudiar solamente, bueno, es por eso que estamos aquí estudiando, porque en última instancia no podemos perder la perspectiva. Cuando no perdemos la perspectiva, tenemos un mundo por delante de poder valorar, apreciar, ponderar todo lo que es nuestras fuentes. Entonces decía, hay un filósofo en el mundo que es Descartes, el principio cartesiano, que la única prueba de que él existe verdaderamente es la fuerza de su pensamiento. Cogito ergo sum. Por lo tanto, pienso, luego existo. Por lo tanto, precisamente por el segel, por la razón, distingue o se diferencia al ser humano a sí mismo y a su realidad. Y esta es la diferencia, dice Rapolve, para nosotros entre la profecía y la razón. Porque en la profecía el ser humano se anula absolutamente con respecto al Menabé, a aquel que concede la profecía, bendito sea que es Dios, hasta tal punto que el profeta llega a una dimensión de una itbatlut ahushim. Quiere decir que queda en un estado de anulación interior. Quiere decir que él está ahora completamente entregado a esa fuerza profética. Lo que no pasa
lo que no pasa, eventualmente, lo que no pasa con los, lo que no ocurre, dice, que lo que ocurre hasta la anulación de los sentidos, lo que no habrá de pasar con la percepción racional, inclusive la más elevada que quisiéramos tener, donde el ser humano siempre se distingue a sí mismo y su individualidad, su autonomía, donde él es el ser humano pensante y él es aquel que logra percibir, el que logra captar. Es interesante lo que dice Rav Wolbe, porque el Abarbanel, en algún momento cuando habla acerca de la condición de la Nebuá, él dice que cuando el Naví, excepto Moshe Rabbeinu, ¿no? Por eso no se levantó otro profeta en Israel como Moshe, cuando el Naví eventualmente logra ingresar en el mundo de la profecía, se siente que su cuerpo está devastado, se siente completamente doblegado, se siente como que una fuerza superior lo está llevando a un punto de agotamiento físico y mental. Ese es el sentido propio de la plegaria. Lo que no pasa con la dimensión racional, donde el ser humano es el sujeto y no el objeto. Estos son los dos aspectos opuestos en un mismo tema. La mención de Dios y quiere decir que me recuerde la existencia de un Dios, y la otra es la distinción de mí mismo. Porque diferenciarse a sí mismo, distinguirse a sí mismo, es un separador, lo que yo pongo entre mí y lo que representa la mención de lo divino. Y por cierto, si es una mejizá, es un separador, entonces no voy a lograr nunca acercarme a él, bendito sea. Esto es lo que se llama Astarat Panim Shebasejel. Este es el ocultamiento del rostro divino que acontece en mi plano racional y que es obviamente paralelo a todo lo que es el sentido de la elección. Sobre la Bejirá, sobre la elección, ha escrito Rabbi Moshe ben Nachman, Ramban, lo cita, Beinea Harei Ochlam Mina Etz, y después de haber comido ambos del árbol, Aitá Beyadua Bejirá, el ser humano tuvo en sus manos la capacidad electiva, Ubirtzonó, y en su voluntad, Lerra o Leitiv, estaba el hacer el mal o hacer el bien, ya sea para sí mismo o ya sea para los demás. Beso midat elokim mitzat echad. Y esto es también un atributo de lo divino desde cierta perspectiva. Berra'ala adam biot lo yetzer mitaba. Pero es algo malo para el ser humano en la medida de que el ser humano desarrolla paralelamente ese impulso negativo, el yetzer, y por otro lado la ta'aba, que me está hablando de lo compulsivo, ¿no es cierto? Del deseo compulsivo. Entonces dice Rab de Dios, exactamente, es paralelo a todo esto. Dice Rab, Gama Segel, unidad de Elohim, etc. Dice, así también la razón es, de una u otra manera, el atributo de lo divino, por un lado, que es el recordarle a Dios, al hombre, permanentemente. Pero por otro lado, es algo negativo para el ser humano. ¿Por qué? Porque no ha podido ingresar en el estado profético como antes del pecado. Cuando tenía la sensación interior que le ocultaba esa conciencia. Entonces, de una u otra manera, dice, esto es lo que quedamos siempre en esta contradicción. Por un lado, entre la razón
y la profecía. Porque hay algo que siempre me está marcando, algo que me separa de mi creador. Entonces, repito, en paralelo a todo esto, ¿no? Dice, la razón es un atributo divino, por un lado. Eso es el recordarle que Dios existe al ser humano. Pero por otro lado, también es algo malo para el ser humano. Porque esa razón, ese sejer, no estaba antes del pecado. Cuando tenía una sensación personal, aparentemente le ocultaba a él esa conciencia. Dice Ravolve, mira, es imposible que escaparnos de esta contradicción, a no ser que la inteligencia, la razón, después de haber adquirido su gran compromiso, lleva a que el segen, la razón, la inteligencia, después de haber logrado la percepción, se anule a sí mismo. ¿Cómo es esto? Dice, mira, así lo encontramos en nuestros sabios de bendita memoria. En Divrei Torah Nitkainim, Ela Bemishenesim Atzmo que Ilu Eino. Dice la Gemara de Sotá. Palabras de la Torah se suelen sostener, se suelen mantener, sino en quién se mantienen, en quién se sostienen, en la persona que se pone en sí mismo como si no fuera nada o como si no estuviese. Quiere decir que el cumplimiento de las palabras de la Torah en el ser humano, así como el cumplimiento de un documento escrito, no es que Yevatel Atzmo, que se anule a sí mismo. Adamu Behemat Toshia Hashem. El versículo de Teilim dice, al hombre y a la bestia habrás de salvar Todopoderoso. Y nos dice la Gemara, Elu Bene Adama Arumim Bedat Besimim Atzman Kabehema. ¿A quién se refiere cuando el Pasuk dice, Adam Ubehemat Toshia Hashem? Al hombre y a la bestia habrás de salvar Todopoderoso. Se refiere a los seres humanos desnudos del saber que se ponen, se comparan a sí mismos con los animales. Asejel Arum Bioter dice, la razón más desnuda de Heyer obliga a un concepto de Itbatlut, de autoanulación. Y precisamente en medio de esa Itbatlut, en medio de esa anulación, el ser humano adquiere la conciencia verdadera, porque cuando él logra llegar a ese punto, es cuando puede quitar la mejitza, puede quitar los separadores, o el último separador que lo separa antes de poder observar la verdad. Quiere decir, la distinción propia, autónoma de su razón, de su inteligencia. Por lo tanto, debemos decir, dice Rab, dice que el Sejel, la razón, la inteligencia, puede llevarnos a nuestra meta verdadera solamente a partir de su hitbatlud, de su autoanulación, después de haber sido adquirido. O sea, no seguir con esa actitud. Ya somos seres inteligentes, somos seres racionales, pero a partir de eso sepamos romper las mejitzot, sepamos romper las distinciones y poder unirnos con nuestro Creador. Dice Rab, Umota Olam, las naciones del mundo, las naciones gentiles, no saben en absoluto de este secreto, de este oculto secreto. Saben del Sejer, por cierto, saben mucho de lo que es la inteligencia y la razón. Incluso, por supuesto, logran adquirir
niveles intelectivos importantes y a partir de esos niveles asequibles para ellos de inteligencia, logran, obviamente, alcanzar Geut, Berkashata y Yeshut Shemayim. Logran su plenitud, pero también la sensación de que existencia, de que son. Pero el hombre, el ser humano en general, las naciones del mundo, cuando viven esto, se potencia. Más y más y más y más y más y más. Ahora, el poder tornarse más humildes, que poder ser un poquitito menos presumidos sobre todo lo que el sejel, la inteligencia, la razón, en la medida que la razón va adquiriendo cada vez más y más sabiduría y compromiso, eso, dice Rab, eso es Nahalá de los Jajamé Israel. Eso es patrimonio de los sabios de Israel. Parece ser que del otro lado, en la medida de que se va adquiriendo, se van empoderando cada vez más, pero sin poder alcanzar un nivel de plenitud desde el punto de vista de la humildad. Vean el ejemplo de Moshe Rabbeinu, ¿cierto? Los Zahiti Leavin, dice, no he logrado entender, de Hashem Yaer Enai, y el Todopoderoso iluminará mis ojos. Así expresan los sabios de Israel en su discurso tan filoso, tan jarif en este caso, más que filoso, ¿no? Picante. O sea, los Zahiti Leavin no tienen ningún problema. El sabio de Israel de reducirse en su nivel intelectivo y decir la verdad, no logré comprenderlo. Sino también Hashem Yair Enai, o el Todopoderoso iluminará mis ojos. Todo es posible. Pero no termina la cuestión de la razón en uno mismo. Hay un proyecto que va más allá de uno mismo en el uso de la razón. Y no hay ninguna duda de que todo esto, obviamente, nos lleva a pensar seriamente sobre nuestro lugar. Y hay quienes la razón no espera en su anulación, sino hasta que después que logran percibir la realidad, sino que en medio de su percepción, esa persona logra entrar en un proceso de vergüenza, de pena consigo mismo. Dijeron los Jajamim, Asegel u Aboshet, de Aboshet u Asegel. La razón es la timidez, y la timidez es la razón. ¿Por qué? Porque Adán y Javá, sobre ellos fue dicho, y estuvieron ambos desnudos, Adán Beishto, Adán y su mujer, pero así todo, no lograron ellos avergonzarse. Tampoco sabían de lo que representaba las normas del recato. Tampoco sabían distinguir entre el bien y el mal. Pero después de que comieron del árbol del conocimiento, está dicha en la Torah, Batipakahna Aene Shenehem. Se abrieron los ojos de ambos. El Batipakahna es Lifkoach Enai. No es Liftoach, abrir. Lifkoach es ojos que contienen la sabiduría, la picardía del saber. Porque la palabra Pikeach en hebreo es una persona que es muy astuta, que es muy sabia. Entonces, Batipakahna en Shenehem. Y así también todos los animales, excepto el ser humano, no tienen busha, no tienen esa timidez, dado que no carecen, o mejor dicho, carecen de sabiduría. Y esto explica el Orjot Tzadikim.
La razón, eventualmente, que sabe de todas sus eclipses, de todas sus fallas y de todo lo que es el ocultamiento del rostro que está llevado en su principal existencia, porque la distinción sobre uno mismo, esa distinción sobre uno mismo, ese pensamiento sobre uno mismo, es lo que nos hace ocultar ante nosotros la presencia de lo divino que vive en medio de nosotros. Esa persona se ve avergonzada con esta falla. Entonces todo lo que él logra percibir y adquirir se avergüenza ante una sensación, ante un sentimiento de egoísmo que está encerrado en él. Y solamente por medio de la bushá, y solamente a partir de esa bushá, que es, en cierta manera, no solamente la vergüenza, sino el concepto de retracción. Porque la palabra bosh en el hebreo significa cuando tenía que dar un paso, no lo doy. Cuando tengo que avanzar en algo, no lo doy. Dice, solamente a partir de esa bushá es cuando yo me voy a detener y voy a llegar, obviamente, a una conciencia absoluta y verdadera. Hasta aquí me dice el Rab, hemos hablado de la contradicción en la razón misma entre la mención de Dios y la distinción personal. Y si este segen, esta razón, esta sabiduría, la inteligencia, dentro de un cuerpo material, y a su vez se va uniendo, se va entremezclando con las fuerzas corporales y con las otras mitos, quiere decir también con las distintas actitudes o atributos que tiene la persona, entonces seguramente la sensación interior logrará una mayor zona de confort, una mayor zona de amplitud y la podrá sobrellevar con mucho mayor fuerza. Y por tanto, dice Alul Hu, en este caso, no sería muy bueno quitar de absolutamente todas las aspiraciones corporales. Rabbi Eliezer Omer, dice Rabbi Eliezer decía en la Gemara de Sotá, Kol melamed el bitot Torah que hilo melamdat tiflut. Rabbi Eliezer dijo, todo aquel que le enseña Torah a su niña, a su hija, es como si le estuviera enseñando algo de poco valor. Amar Rabbi Abau Maitama de Rabbi Eliezer. Entonces Rabbi Abau intenta explicar cuál es el sentido de lo que dijo Rabbi Eliezer. Decir, Ani Chochma Shahanti Arema Orma, Kevan Shenichnesa Chochma Ba'adam Nichnesa Imo Armumi. Dijo, la fuente de todo esto es el pasú que dice, yo soy la sabiduría, que he habitado en posición de expectante, desnuda, prácticamente sin intervenir. Que vaya a Jochma, cuando la sabiduría ingresa en el ámbito humano, también ingresó con ella todo lo que representa lo armumí, que viene de la palabra arum. El arum, como verbo, es desnudez. Pero también la Sagrada Torah nos dice que a Nahash, allá Arum, Mikol Hayat Saber. También que era el Nahash era una criatura creada por Dios que tenía una perspectiva que era Arum, Armumí. La palabra Arum, Arum es la repetición de la última perdón, es como un repiqueteo sobre la palabra desnudez, y es la que viene a marcar mi desnudez. Y por eso Armumí quiere decir alguien que viene obviamente a engañarme, a buscar obviamente mi mal. Y por eso dice Rabbi Eliezer,
todo aquel que le enseña a su hijo Torah, a su hija Torah, como si le estuviera enseñando tiflut. Tiflut viene de la palabra tafel. Tafel es algo secundario, no algo tan esencial. ¿Por qué? Ani Jochma Shahanti, yo en la sabiduría he habitado, Orema, Arema, que aruma, desnuda. Y vaya desnesa, Jochma, Baradam, desnesa y Mo Arumumi. En el momento que la sabiduría ingresada en el ser humano, lo transforma también en Arum y en Arumumi. O sea que es, por eso Rabbi Eliezer dijo lo que dijo, porque la atmósfera tendría que estar controlada, y cuando la atmósfera no está controlada, tanto para la niña como para el niño, nada más que el marco de la niña es un marco mucho más hogareño en la época que Rabbi Eliezer está hablando, que el marco del niño, que ya estaba encaminado al Beta Midrash. Ustedes consideren nada más que aquí estamos hablando del siglo I, del siglo III, del siglo IV, donde si bien se había establecido ya la escolaridad primaria obligatoria a partir de Rabbi Yoshua ben Gamla en el Talmud, quiero que sepan de que la educación dependía casi en un 100% del hogar. Y entonces, en este caso, todo aquel que tenía papá, Aviv Melamedú, el papá le enseñaba, pero que no tenía papá, o que su mamá no había estudiado, eventualmente, no tenían quien les enseñe. Y allí se crea un marco impactante de Rabbi Yoshua ben Gamla, que bien vale la pena. En su momento hice un trabajo sobre eso, acerca de la escolaridad obligatoria a nivel primario. Estoy hablando del siglo II, siglo III, perdón, de la era común, hace 1800 años, donde se establece, obviamente, el mandato de educar a nuestros hijos. Por eso digo, el concepto de educar a los hijos no era un concepto tan instalado, sí, claro, desde la perspectiva del mandato rabínico, por supuesto, pero no había escolaridad, no había nada que fuera escolaridad, y realmente es un tema muy, muy complejo. Dice el Rab, en cada desarrollo del Talmid Jajam, del hombre sabio, en su agudeza intelectual y en su percepción de las profundidades de los temas profundos, más internos, más íntimos de la Torah, lo acompaña siempre al Talmid Jajam el deber, la obligación de poner toda su atención a los aspectos que lo vinculan con lo intelectual, con su razón, que lo explicamos en este capítulo de Israel. Y debemos recordar, por favor, en todos los capítulos subsiguientes de este tema del Da'at Torah, esta contradicción interior y atzmi, personal, que hay en la inteligencia, en la razón. La sensación, el sentimiento personal del Sechel, dice, establece una separación delante de toda conciencia. Y esa conciencia verdadera llega a esa inteligencia solamente en el momento que el Sechel puede renunciar a sí mismo, puede anularse a sí mismo. Que Ilway no, es como si no hubiera estado, ¿no? Así lo estudiamos hace un ratito. Que Ilu no. Solamente, obviamente, ese sería el punto. Entonces, dice el Rab, cerrando este capítulo octavo, el éxito del hombre a nivel espiritual, tema que tanto nos importa a nosotros, depende de eso. Que sepa someterse a sí mismo, que logre ser una persona más sumisa, y cuanto más crezca su capacidad de comprensión, más aún deberá otra vez someterse a sí mismo. Y que ayer Mitbaer,
dice, como lo dijimos en el otro tratado, en el concepto que hablábamos y lo recordamos de Gasut a Ruach, quiere decir del hombre que es soberbio, pedante, que en última instancia no ayuda, obviamente, a poder llevarnos de la mano hacia un objetivo. Este es el mundo que plantea este capítulo 8, que empezó hablándonos en Rapolve acerca de lo que es la esencia de la inteligencia humana. Y por eso nos llevó hacia el mundo de la creación, obviamente, y en el mundo de la creación, el ser humano, que es Nefesh Hayah, un alma de vida, un alma que tiene vida, lo traducía el Onkelus como Ruach Memalela, como un espíritu parlante. Tal vez eso sea lo que hoy nos deba llevar al encuentro de los tiempos por venir, cuando un poquitito más de una semana, en 8 días, Motzei Shabbat que viene, estaremos sentados una vez más, y estaremos ya más en el entorno familiar, frente a una mesa, y la mesa tiene mucho para contarnos sobre nosotros mismos, porque ella ha registrado seguramente el pasaje de estos últimos años alrededor de la mesa. No es del pasaje de platos y de comidas y de alimentos, sino el pasaje de personas, de voces. La mesa ha visto cómo hemos crecido nosotros, cómo han crecido por sobre todo nuestros hijos y ni hablar nuestros nietos. Y sin embargo, tal vez en la noche de Hag Pesach es cuando ese Ruach Memarelá, ese Nefesh Hayah, ese espíritu parlante, recobra totalmente su lugar y la vida. Y entonces yo creo que el tiempo de Pesach obviamente nos debe definir otra vez hacia dónde conduce la Geulá. Porque la Geulá conduce a que, por cierto, podamos crecer en nuestra concepción, en nuestra percepción de Dios, en nuestro pensamiento de lo divino, en nuestra interacción con las mitzvot, en nuestra comprensión de las mitzvot y llevarlas a cabo. Pero a veces ese proceso, como dice Revolve, nos va separando de lo esencial, va construyendo muchas mejitzot, muchas separaciones. Y entonces llega Hag Pesach a nuestra mesa. Y entonces dice, Echad Nirder, Echad Nirder, Echad Elohim. El uno, siempre uno tiene que saberlo a plena voz. Echad Elohim, uno es nuestro Dios. Porque ahí empieza todo el desarrollo. Y entonces es el momento de quitar todas esas mejitzot, todas esas separaciones que construimos a partir de toda mi elucubración mental. Porque pensar es un regalo de Dios. Deducir, estudiar, memorizar, es un regalo de Él. Y cada uno con su capacidad. Dejata Marber, dejata Mamaid, como estudiamos el otro día en los 5 minutos de Torah. Ya sea uno por mucho y otro por poco. Ubilbachi y Jaben Livor a Shamayim. Pero fundamentalmente que pueda poner su corazón hacia el Shamayim. Entonces, de una u otra manera, esta dimensión en la cual, por supuesto que cabe el error, pero también después del error, Batipakajna Ainesh Nehem, dice la Torah, se abrieron los ojos de Dios. Entonces, de los dos, y el Rabbo le decía, me pareció fantástico, a Adam Roet Atzmo, ahí el hombre se vio a sí mismo como una criatura independiente, separada de su creador. Y ese es el efecto que tendríamos que tratar de evitar. Porque en la medida que podamos mantener la condición de Gamul, Alei y Mo, como ese bebé de pecho que sigue abrevando de su madre, entonces, en ese caso, más allá de que nuestros ojos se abran, y como le decimos a Kadosh Baruj Hu, y dice David Amelech en su Teilim maravilloso, Gal, Enai Beavita, descubre, abre mis ojos, Gal, Enai,
Descubre mis ojos para que yo pueda ver. ¿Pero qué tengo que ver? Niflaot Mitorateja, que pueda encontrar los vericuetos más profundos y más maravillosos de tu Torah. Para eso llega la libertad. Para eso llega aquello que evocamos cada año y por eso, más allá de que nos veamos como seres autónomos, que es necesario, acá de Baruj nos regaló esa autonomía primero, pero la verdad es que la autonomía, cuando se abraza con la Geulá, crea una dimensión especial del ser humano. Un ser humano esencial, un ser humano que puede ser el defensor mayor de las libertades, pero también puede acercarse al sufriente y decir: aquí estoy contigo. Porque en última instancia esa es la grandeza del hombre de fe, que es el hombre de la razón. Y por eso, para el eje cartesiano, para el mundo occidental, siempre el principio fue cogito ergo sum, decía el Rav Wolbe. Pienso, luego existo. Rav Soloveitchik Zatzal decía: si para el mundo cartesiano el principio de la existencia es pienso, luego existo, para el mundo judío el principio es, decía Rav Soloveitchik, dolorem ferre ergo sum. Quiere decir, yo sufro y luego existo. El sufrimiento no es una condición de vernos mal. El sufrimiento es estar alerta a la realidad de ese otro. Cuando yo tengo claro la realidad del otro, entonces voy a tener mucho más claro mi unión con mi Creador. Porque allí comienza el verdadero camino de la Geula, de la redención del pueblo judío. Bueno, Shabbat, el viernes que viene estaremos preparándonos ya para recibir a la reina Shabbat, que nos va a depositar en los brazos de Haga Pesach. Vamos a tratar de encontrarnos, por supuesto, y seguir profundizando en este mundo del Rav Wolbe, que creo que definitivamente nos hará no solamente más humanos, sino seres racionalmente preparados para poder vivir en el mundo de la razón, pero también vivir en el mundo de la pasión, de Ahavta et Hashem Elokeja, del amor a Kadosh Baruj Hu. Muchas gracias por acompañarnos. Shabbat, Shalom, Umevorach. Que tengamos un hermoso, hermoso Shabbat. Gracias a todos.